Hola a todos, continuamos con el curso. En esta ocasión tendremos la presentación dedicada a la modulación de amplitud y lo que se denomina doble banda lateral comportadora. Veamos de qué se trata. Eh, en la clase pasada vimos el concepto de modulación en amplitud y analizamos el caso específico de la modulación de AM, que se denomina doble banda lateral comportadora suprimida, que consiste simplemente en tener la señal que queremos transmitir, que llamamos moduladora de mensaje, y la multiplicamos por una señal de alta frecuencia que nos permite enviar este mensaje, que se denomina portadora. Esta portadora es una portadora senoidal de una frecuencia FC mucho mayor que lo que denominamos el ancho de banda de la señal que queremos transmitir. Pero hay un pequeño detalle en ese transmisor, que es el esquema más moderno y más utilizado actualmente en las comunicaciones inalámbricas. Sin embargo, hace un siglo, cuando empezó esto de la modulación en amplitud, específicamente en el radio comercial, el problema era cómo yo recupero el mensaje, y en aquel entonces no se disponía con la tecnología que actualmente existe en los teléfonos celulares y en otros esquemas de transmisión donde se utiliza AM. Cómo recuperar el mensaje a partir de la señal modulada. Entonces ese esquema era muy complicado en la demodulación, y por ello se introdujo en aquel entonces un esquema diferente al de la modulación, simplemente de hacer el producto de la señal moduladora con la portadora. ¿Qué es lo que se cambió? Y que dio pauta a la AM doble banda lateral con gran portadora, o con portadora simplemente, también en español se dice con portadora nada más, que aquí en el inglés lo vamos a anotar como AMDSB-LC, donde LC significa Large Carrier, precisamente, portadora grande o gran portadora. Entonces, ¿en qué consiste esta idea? La idea viene en la parte de cómo recuperar el mensaje, que veremos más adelante en los procesos que se denominan de modulación. Así se les denomina a la recuperación de este mensaje. Entonces la idea era simplemente de que no hubiera los cruces por cero de la señal que envío, es decir, de la moduladora. Si recuerdan bien, en la clase pasada, nosotros cuando hacemos la multiplicación, pues simplemente el mensaje lo que hace pues es, al multiplicar las partes que corresponden a amplitudes negativas, pues hay cambios de fase de 180 de la portadora. Eso es lo que pasa simplemente al hacer la multiplicación. Pero aquí lo que dijeron es que no ocurra ni un cruce por cero. Es lo que se desea, que no ocurran esos cambios de 180 grados de la portadora. De esta forma, la idea era generar que la envolvente superior o la envolvente inferior o la envolvente sea estrictamente el mensaje que enviamos. Aquí es la diferencia, y para ello pues era necesario que no hubiera ningún cruce por cero. Entonces lo que se hizo es muy simple, es que al asignar el mensaje que queríamos enviar MDT, que es la moduladora que está aquí en rojo, lo que hicieron es agregarle un offset de tal forma de que no ocurrieran los cruces por cero de esa moduladora. Entonces, si originalmente venía la señal aquí, por ejemplo, en el tiempo cero, y había cruces después de ese, imaginemos, de ese tiempo cero, entonces en ese caso era un problema en la demodulación por esos cruces por cero. Entonces, para ello lo que se hizo fue simplemente agregarle un offset, un nivel que llamaremos A igual a el offset. Es decir, lo que ustedes están acostumbrados a hacer, una componente de DC o offset. Le agregábamos a la señal y la subíamos en ese offset. Entonces simplemente es sumar esa señal original que queremos enviar. Nosotros queremos enviar MDT, y lo único que hacemos es sumarle ese offset más a esa señal moduladora. Entonces generábamos ahora una señal moduladora más ese offset que llamamos A más MDT, que está aquí indicado, y nuestra moduladora pues ahora estaba constituido de ambos elementos, ¿no? Y después lo pasábamos al modulador, es decir, lo multiplicábamos esa señal con su offset por la portadora coseno de 2pi FCT. Lo que sí tratamos de respetar es que FC sea mucho mayor que el ancho de banda de esta señal otra vez. ¿Y qué es lo que pasa? Como resultado nos da
que ya no hay cruces por cero, entonces la envolvente, ahora sí que pongo aquí en rojo, la envolvente era simplemente la señal que habíamos enviado con su offset. Si se dan cuenta, la envolvente es A más M de T. Entonces aquí está el mensaje y después esa era la idea. Entonces la idea pues es recuperar el mensaje a partir de la envolvente, ahora sí. Entonces por eso se creó y eso era mucho más sencillo en la demodulación que veremos más adelante. Entonces, ¿cómo se describe matemáticamente esta AM doble banda lateral con gran portadora? Pues simplemente tenemos la portadora y la multiplicamos por la señal que queremos modular montada en este offset, ¿no? Entonces es A más M de T y multiplicada por ese coseno. Y esa es la señal doble banda lateral con gran portadora, como está aquí indicada en el dibujo y como lo mostraré también en las simulaciones de MATLAB para que veamos más detalle esa cosa. Pero otra vez regresando a lo que hicimos en la clase precedente, manejar el análisis frecuencial. ¿Qué pasa en la frecuencia con esta modulación en amplitud? Veamos, tenemos la señal moduladora, el mensaje que queremos transmitir, que tiene un espectro de banda limitada. Ya dijimos que el ancho de banda se mide como las frecuencias importantes de la señal en las frecuencias positivas importantes. Aquí tenemos otra vez, utilizamos el mismo espectro, tenemos MDT, la señal que queremos transmitir es esta. No le hemos puesto offset, nada más esta es la moduladora y aquí tenemos su espectro, es lo que queremos transmitir. Es exactamente igual que la clase pasada, entonces seguimos manejando este mismo concepto. Tenemos MDT y su respectivo espectro. Pero ¿qué pasa ahora con la señal modulada cuando hacemos precisamente al agregar este offset? Lo que sí, pues la condición es que la frecuencia de la portadora debe ser mucho mayor que el ancho de banda de la señal, pues es condición importante siempre en las modulaciones. Y pues agarramos la modulación, si se dan cuenta de BAM doble banda lateral con portadora, pues tenemos la señal portadora siendo afectada en la amplitud por la moduladora, pero ahora esta moduladora tiene un offset. Y simplemente haciendo la matemática, pues podemos tener ahora dos términos. Podemos escribir A por el coseno de 2pi FCT, que correspondería a una portadora de amplitud A. Si se dan cuenta ahora, ese término de offset pues, nos hace ver claramente una portadora de amplitud A, más lo que originalmente teníamos en doble banda lateral con portadora suprimida, es decir, que simplemente el producto de la señal moduladora por la portadora. Entonces, si se dan cuenta, la doble banda lateral con portadora o con gran portadora, pues corresponde al término clásico de doble banda lateral con portadora suprimida, más la portadora explícitamente. Aquí nos aparece el término de una amplitud A, de ese offset, que está afectando directamente a la portadora. Entonces, tenemos la suma de estos dos componentes, y la transformada de esto pues simplemente es la transformada de cada uno de estos términos. Recuerden, polinealidad. La transformada de Fourier pues simplemente es eso. Entonces es la transformada de Fourier del A coseno de 2pi FCT más el producto de la transformada de este producto, que es, pues ya lo sabíamos que lo habíamos obtenido, que era simplemente la transformada de la moduladora, convolución con la transformada de la portadora. Entonces, esto ya lo habíamos hecho, esto fue lo que hicimos la clase pasada, pues simplemente agregaremos la transformada pues de una señal senoidal. Entonces aquí está indicado, me refiero a la última parte que habíamos hecho, pues ya lo habíamos obtenido, simplemente era la transformada de la moduladora MDF por la convolución con la transformada del coseno de la frecuencia FCD, es decir, la transformada de la portadora, que es un medio de delta de F menos FC, más un medio de delta de F más FC. Y esto simplemente pues se refleja como un medio de M de F menos FC más un medio de F más FC. Perdón, aquí no hice cometí el mismo error que la vez pasada, no le cambié. Aquí es más FC, más FC. Ahí por favor lo anotan. Es decir, que estamos trasladando el espectro de la moduladora y centrando en la frecuencia de la portadora, que es lo que originalmente tenemos, pero además tenemos la transformada de la portadora de amplitud A. Entonces, pues esa es simplemente la misma que está aquí, pero afectada por A. Entonces sería A entre 2 y son impulsos localizados en la frecuencia de la portadora. Aquí tenemos. Entonces tenemos lo que originalmente tuvimos en la clase pasada, que es un espectro de una modulación en amplitud doble banda lateral con portadora suprimida, y ahora aparece explícitamente en el espectro
en la frecuencia FC, pues impulsos correspondiente a la portadora. Entonces, por eso se va a llamar doble banda lateral con portadora o con gran portadora, porque explícitamente ahora sí aparece la portadora que estamos utilizando. Si se dan cuenta, al subir la señal original a modulador y agregarle un offset, aparece esta portadora, aparece explícitamente esos impulsos, aparecen como verán en esta continuación. Entonces, tenemos la señal modulada, aquí está claramente indicada, la misma que había dibujado anteriormente. Tenemos la portadora y el mensaje ya tiene un nivel de offset. Se dan cuenta, no hay cruces por cero, tiene un nivel de A. Entonces, esta su transformada, pues es lo que acabamos de obtener. Simplemente es el espectro de la señal moduladora, que está aquí indicada como esta como especie de triángulo exponenciales, centrado en la frecuencia de la portadora. Aquí está en FC y menos FC, y donde las frecuencias máximas pues son FC más B y FC menos B, si se dan cuenta. Y ahora sí, aquí aparece la portadora explícitamente en la frecuencia FC de amplitud A sobre 2. A es el offset, recuerden, A entre 2 y A entre 2 y en FC y menos FC. Entonces por eso se llama doble banda lateral. Tenemos la banda lateral superior, banda lateral inferior, doble banda lateral, son las bandas laterales, con gran portadora. Aquí aparece la portadora. Entonces por eso ese es el nombre de esta señal modulada. En realidad pues simplemente lo que hicimos es agregarle un offset a la moduladora y utilizar el mismo modulador de siempre, es decir, el multiplicador. Y pues eso es lo que tenemos. En el caso específico de una moduladora senoidal, tenemos pues o un tono, pues no hay ningún problema. Tenemos este caso, la diferencia es que ahora, si se dan cuenta, pues la señal senoidal que habíamos utilizado anteriormente, pues este tono de frecuencia FM, ahora está montada en una constante, en un nivel de DC, un offset. Entonces, esta aquí está indicado en la línea punteada A. Entonces, el valor máximo de ese coseno pues sería A más la amplitud de ese coseno, es decir, AM, o la amplitud mínima sería A menos AM, que serían esos puntos, A menos AM. Entonces ya no es una señal que esté oscilando entre AM y menos AM, sino está subida en este nivel de offset. Y la portadora pues sigue siendo un coseno de una frecuencia FC, donde FC pues es mucho mayor que el ancho de banda, como ya habíamos dicho de la señal. En este caso el ancho de banda de una señal senoidal pues es la única frecuencia FM. Entonces, pues, ¿cuál es el resultado de la señal moduladora? A diferencia de la anterior clase, donde claramente todos los cruces por ceros debido a las amplitudes negativas de la señal senoidal, pues nos cambiaban la fase de la señal portadora a 180. Aquí se dan cuenta que no hay esos cambios de fase. La portadora sigue perfectamente manteniendo su misma fase. Y la envolvente superior pues corresponde a la señal A más MDT, si se dan cuenta. Lo que está en rojo es la envolvente superior, corresponde a A más la moduladora más ese. Entonces, eh, tenemos nuestra señal modulada, ¿no? Sin cruces por cero, que a la postre será una demodulación más simple, como veremos, ¿no? Entonces, tenemos este caso, y matemáticamente en este caso, pues tenemos, se ve muy aparatoso con tantas operaciones, pero en realidad es muy sencillo. Tenemos lo mismo que ya estaba anotado anteriormente, es decir, tenemos la transformada ahora de Fourier correspondiente a la moduladora, pues aquí está explícitamente, es AM coseno de 2pi FM de t. Entonces pues tenemos hacer las multiplicaciones, pues sería A por el coseno de 2pi FCT, que está indicado aquí, sería la transformada de eso, lo que vamos a obtener. Y después tenemos la convolución de la moduladora, que es esta señal senoidal de frecuencia FM, con la portadora de frecuencia FC, la convolución de los espectros. Y pues simplemente pues haciendo la transformada, pues aquí está la transformada del primer término de A coseno de 2pi FCT, lo mismo que obtuvimos. Y esto, aquí tenemos la transformada del coseno de la moduladora, del coseno de frecuencia FM. Aquí está la transformada de amplitud AM, entonces AM entre 2, AM entre 2.
y la frecuencia es esta, y la del coseno pues sería Fc menos los impulsos centrados en las frecuencias de la portadora, y hay que hacer la convolución de esto. El primer término no hay convolución, lo dejamos tal cual, y después serían 4 términos correspondientes a la convolución de los espectros de las señales senoidales, ¿no? Que están indicados aquí por cada una de las convoluciones, que ya les expliqué que es muy sencillo. Cuando tienen la convolución de un impulso con un impulso, lo único que ponen es las amplitudes, que sería en este caso AM sobre 4, delta F, y aquí sería simplemente lo que hacen es sumarle aquí FM, aquí nos quedaría delta de F, y aquí nos quedaría delta de F menos FC más FM, y cuando están multiplicando por un impulso, pues es dejar como el otro impulso que está centrado en esa nueva frecuencia, ¿no? Entonces, pues sería delta de F menos FC más FM, y así sucesivamente, y aquí también, y aquí también, y aquí están los 4 términos, que en realidad pues corresponde a la traslación del espectro de la moduladora, centrada en la frecuencia de la portadora, más explícitamente ahora los impulsos correspondientes a la portadora, como vemos en este caso. Entonces aquí está resumida la transformación. Este es el espectro de la señal AM doble banda lateral con portadora. Y tenemos precisamente que los impulsos correspondientes a la señal moduladora se trasladan y se centran en FC. Aquí están ahora en FC más FM y FC menos FM, y la parte negativa igual. Y esas amplitudes es de AM entre 4, que era lo que es. Pero aparece la portadora claramente ahora, dependiendo del valor de la constante A, el offset. Entonces aparece en FC la portadora, entonces es A entre 2, entonces tenemos doble banda lateral, estas son las bandas laterales con gran portadora, ¿no? Y esta A entre 2 es más grande que eso, de acuerdo al dibujo, y así es en la práctica. Por eso el impulso en la frecuencia de la portadora es mucho mayor. Y el ancho de banda, pues eso no cambia, se dan cuenta, el ancho de banda en la señal modulada en amplitud, pues es simplemente 2 veces el ancho de banda en la señal que transmitimos. En este caso, pues es 2 veces la frecuencia de la moduladora, 2 FM, es este ancho de banda, ¿no? Entonces, este es el espectro de una señal en AM doble banda lateral con gran portadora para el caso de una moduladora senoidal de frecuencia FM. Entonces, en resumen, pues aquí está más o menos indicada la parte temporal y la parte frecuencial de esta modulación. Aquí tenemos la moduladora AM, aquí ya la puse claramente oscilando entre AM y menos AM. Ajá, y le subimos un offset, aquí ya no lo representé como originalmente en la diapositiva anterior, es decir, en esta diapositiva, donde la representé ya sumada, aquí la puse indicando perfectamente que hay que sumar la moduladora a una constante y multiplicarla por la portadora, que es una señal de alta frecuencia de FC, donde FC es mucho mayor que el ancho de banda de esa moduladora. Y el resultado pues es esta señal donde no hay cruces por cero, insisto, y la envolvente corresponde a ese A más MDT, en este caso pues la senoidal de amplitud AM. Entonces aquí está claramente indicada y está esto. Y espectralmente pues tenemos, este es el espectro de la señal moduladora original sin agregarle el offset. Son impulsos localizados en la frecuencia de la señal moduladora FM de amplitud AM sobre 2. Eso ya lo sabíamos. Y lo que estamos haciendo en realidad pues es agregar el offset. Recuerden, es una constante, entonces la transformación de esa constante simplemente es A por delta. Aquí no es A entre 2, perdón, aquí es A por delta de F. Aquí nada más hay que cambiar, aquí es A delta de F. Entonces tenemos tenemos un impulso de la constante, nada más sería A delta de F. Aquí, por favor, quiten esta entre 2, A delta de F, repito. Y teníamos este esquema. Entonces la señal modulada pues simplemente pues sería que sería el impulso de valor A, y se suma a este valor de AM entre 2, y al multiplicarla por la portadora, pues nos sucede que nos da esto, es decir, trasladamos el espectro de la señal moduladora aquí, en la frecuencia FC, y además agregamos la componente de DC, la transformada de la componente de DC, que pues nos aparece a la frecuencia FC, en este caso. Entonces esta es la transformación de una modulación en amplitud AM doble banda lateral
comportadora. Aquí es importante decir que hasta el momento pues no hemos hecho ningún ejercicio, pero la idea es concentrar la mayor parte de los conceptos, definirlos perfectamente, y en la próxima clase será una clase de ejercicios dedicado a todo esto con ya todos los conceptos que hemos manejado. En este caso, en la modulación de AM, doble banda lateral comportadora, aparece un concepto, aparece una medida importante en este tipo de modulación que se llama el índice de modulación. Este índice de modulación, insisto, solamente se aplica para AM, doble banda lateral comportadora. Eso no lo pueden aplicar en AM, banda lateral, doble banda lateral comportadora suprimida. O sea, en el primer caso no definimos el índice de modulación, solamente se define a partir de esta modulación doble banda lateral con gran portadora. ¿Y cómo se define? Lo vamos a hacer primero a partir de un tono, que es donde más o menos está clara la idea, y ya después en la práctica cómo se hace, ¿no? Es decir, con señales reales. Entonces, el índice de modulación le vamos a llamar M minúscula, es un índice, ¿ok? Es un valor, entonces no es la portadora, no vayan a confundir con MDT, este es un valor nada más. ¿Y cómo se calcula? Se calcula de esta forma: Amax menos Amin entre Amax más Amin. ¿Qué es Amax y qué es Amin? Amax es simplemente, son los valores máximos que toma la señal modulada, y Amin son los valores mínimos positivos. Insisto, positivos, porque podrían decir ese es el mínimo, sí. No, son los valores positivos máximo y mínimo que toma la señal modulada. Entonces, si observan bien aquí en azul, ¿cuáles son los valores máximos de la señal modulada? Pues aquí está indicada con una flecha. Este también, okay. Todos estos es el valor máximo. Y los valores mínimos son los valles de esa envolvente. Positiva, si se dan cuenta. La envolvente positiva nada más. Entonces, este es el Amax y este es el Amin. Entonces, si se observan bien, aquí viene la constante A, y el valor máximo que toma ese envolvente, pues simplemente es la constante de DC más la amplitud pico de la señal senoidal, la señal moduladora, que aquí se ve claramente en rojo. Entonces, por eso el valor máximo entonces es A más AM, y el valor mínimo correspondería a la constante de DC, A, menos ese valor mínimo de la amplitud más pequeña de la senoidal, que es AM. Entonces, A menos AM. Entonces, si se dan cuenta, esos son los valores máximos. Entonces, sustituyendo en este índice de modulación, que es simplemente la combinación de la resta de esos valores y la suma de esos valores, esa relación, pues ¿qué nos queda? Aquí nos quedaría A max, pues sería simplemente A más AM. Aquí está A más AM, y después menos el valor mínimo, que es A menos AM. A menos AM, abajo sería la suma y arriba sería la resta de esos valores. Entonces, haciendo la matemática muy simple, entonces sería A menos A, se van, y nos queda simplemente AM más AM, nos da 2AM, y aquí nos queda A más A, nos da 2A, y las AM se van. Entonces nos queda la relación, el índice de modulación sería la relación 2AM entre 2A, es decir, el índice de modulación simplemente es la relación de la amplitud pico de la señal moduladora, o sea, de AM, entre ese valor de offset. Así se definiría entonces en ese caso la M, el índice de modulación, que sería simplemente la relación pico, la relación del valor pico de la señal moduladora AM entre el nivel de offset. ¿Ok? ¿Está claro? Entonces, sustituyendo esto ahora en lo que habíamos definido, la operación original, que era, recuerden, era la señal modulada, pues simplemente es A más M de T por el coseno de 2 pi FCT. Donde en este caso la moduladora pues es una señal senoidal de amplitud AM y de frecuencia FM. Entonces, sustituyendo esa relación del índice de modulación, si se dan cuenta, aquí lo que hice es sacar como factor común el nivel de offset. Entonces nos queda A y nos quedaría 1 más AM entre ese valor de offset, ¿sí? Y lo demás queda igual. Si se dan cuenta, esta relación AM entre A, pues simplemente es el índice de modulación. Entonces la doble banda lateral con gran portadora la podemos escribir, y así pueden encontrar a lo mejor en muchos libros también, como A y un corchete 1 más el índice de modulación coseno de 2 pi FM de T
por el coseno de 2 pi FCT. Hay que entender esto porque después el problema es que nos metemos en conflicto. Esta simplemente es una expresión en función de algo que definimos como el índice de modulación, pero la idea nada más de doble banda lateral con gran portadora simplemente es sumarle un offset a la moduladora, para que quede claro. Entonces, esta expresión nos sirve para expresar explícitamente la señal modulada en función del índice de modulación. Y aquí hay algunos ejemplos de estos índices de modulación. Tenemos para un tono determinado, tenemos un índice de modulación de 0.25. Si se dan cuenta, las amplitudes máxima y mínima de la señal modulada pues son relativamente más pequeñas. Quiere decir que cuando tenemos un índice de modulación más pequeño, menor que muy pequeño, más cercano a cero, las variaciones de las amplitudes en la señal modulada pues son más pequeñas. Y vamos acrecentando ese índice de modulación, los valles y los picos de la señal modulada pues se ven mucho más claros hasta llegar a 1, precisamente, que es el máximo cuando se están tocando las dos envolventes, la positiva y la negativa, pero no hay cruces por cero. Cuando el índice de modulación es mayor que 1, lo que hace es que hay cruces por cero. Entonces tenemos estos cruces por cero y eso se llama en la M, se llama una sobremodulación. No es deseable, por supuesto, para el caso porque entonces si se dan cuenta el envolvente ahora sería esto, ya no sería lo deseado, o sea que sería la señal senoidal, ya no sería la señal senoidal envolvente. Si se dan cuenta, pues es como la otra doble banda lateral con portada suprimida, empieza a ver los cruces por cero, entonces el envolvente está en los cruces por cero, si se dan cuenta, la señal moduladora, pero la envolvente sería esta, después haría un pico hacia arriba y después esta, ya no sería la señal senoidal. Entonces los problemas realmente en la práctica de la sobremodulación, sobre todo en AM comercial donde se utiliza ese tipo de modulación, son fundamentales a evitar. Entonces esta es la parte que quería decirle. Y precisamente en el caso este es un caso de una señal senoidal, únicamente es un tono lo que estamos modulando, estamos enviando una moduladora de este tipo, pero ¿qué pasa en la señal real, por ejemplo? En una caso de una señal real MDT en general, ¿cómo se define este índice de modulación? O sea, ¿cómo en la radio comercial, por ejemplo, manejan este índice de modulación, que es sumamente importante en las estaciones de radio, que no haya sobremodulación, por más que una persona grite, que automáticamente se ajuste ese índice de modulación para evitar los cruces por cero y evitar lo que se llama la sobremodulación? Entonces tenemos, en realidad, pues simplemente tenemos la desviación máxima de la señal con respecto a cero, que lo definimos como MP, que es el máximo de esta señal. Digamos, aquí está indicado una señal real, y tenemos el máximo de esta señal. Y entonces el índice de modulación en este caso está dado como SMP entre AM. Si se dan cuenta, este MP sustituye lo que es la amplitud pico de la señal senoidal, que era esa AM. Entonces aquí buscamos el máximo de nuestra señal real. Y el máximo del valor absoluto quiere decir que esta señal podía tener un valor más grande negativo, pero el máximo del valor absoluto pues sería el valor más grande del valor absoluto en realidad. Entonces, si por ejemplo este valor, que es el que yo estoy aquí señalando, que es como el valle en esta ya señal modulada, fuera más grande que pues en realidad es con respecto a este valor que estamos tomando el valor más grande. Lo importante es que no cruce por cero, entonces por eso se define, buscamos el valor más grande en la señal original, pero desde el punto de vista del valor absoluto, ¿no? Estamos hablando sin la, ¿cómo se llama? Sin la relación, sin el nivel de offset que está aquí como línea punteada, de la señal original que estamos transmitiendo. Y lo dividimos entre el nivel de offset y más o menos es coincidente la idea del índice de modulación para un tono, nada más que este es el caso de una señal real. Entonces, cuando en una estación alguien empieza a gritar y entonces, por ejemplo, empieza una canción o sube el volumen o no sé, pues evidentemente estas cosas se harían más pequeñas, entonces podría haber cruces por cero, pero en la estación antes de transmitir hay una ganancia automática, un control de ganancia se llama, automática. Entonces la ganancia está siempre tratando de que no pase de ese 1, para evitar que el índice de modulación sea cercano a 1, pero no pase ese 1, o sea que no haya sobremodulación.
Entonces, eso es lo que está tratando de hacer en las estaciones de radio. Incluso tienen sistemas, bueno, anteriormente tenían sistemas para los locutores que son con niveles de aguja, donde hay una zona roja que se indica la sobremodulación. Bueno, ellos no saben, pero ellos saben que no deben pasar de ahí. Entonces, en ese nivel de aguja, si sobrepasa y llega a una zona roja, pues ya estamos hablando de que es un nivel de sobremodulación, aunque los sistemas actuales tratan de ajustar siempre la ganancia, pero nunca se sabe en directo qué pueda pasar, ¿no? El ajuste en automático hay que prever esa parte, ¿no? Son señales analógicas además, entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, con respecto a esto, pues yo regreso, les muestro nada más algunas simulaciones de MATLAB y ahorita regreso a la presentación. Entonces en MATLAB tenemos lo mismo, nada más que voy a empezar con la señal de voz para que vean en este caso. Y tenemos las señales. em, Voy a correr la señal, una señal en el original, la misma que ya había mostrado anteriormente, y vemos la señal. Precisamente aquí tenemos la señal original, voy a hacerlo más grande, es una señal de voz, como ya habíamos dicho, ya las había mostrado, tenemos cambios de amplitud positivos y negativos, típico en la señal de voz, y bueno, vamos a modular esta señal de voz, y el espectro de esa señal, pues ya lo habíamos comentado, específicamente aquí está claramente indicado el espectro, ya lo había mostrado. El ancho de banda pues va de 0 a más o menos 3000 Hz, o sea, estamos considerando las frecuencias positivas, ahí está concentrado la mayor parte de la energía de esa señal. La señal de voz es típico, el ancho de banda de considerar 3 kHz, entonces tenemos las frecuencias positivas de 0 a 3000 Hz y te dan cuenta el espectro es simétrico alrededor de 0, tenemos de menos 3000 a 3000, pero el ancho de banda, insisto, solamente consideramos las frecuencias positivas por la física. Entonces tenemos el espectro de la señal moduladora, la señal de voz que queremos enviar, y la vamos a modular en este caso con una señal de AM. Aquí puse un índice de modulación, ahorita les menciono de cuánto es este índice de modulación, es de 0.5. Aquí tengo un índice de modulación de 0.5, y aquí está la señal ya modulada con un índice de modulación de 0.5, es una doble banda lateral, pero aquí ya menciono el índice de modulación para que se den cuenta que cómo es importante y cómo varía. Entonces, voy a acercarme entonces a la señal, voy a ver un pedacito de la señal, si se dan cuenta, si observan bien, la señal, aquí está montada la señal original, precisamente en el envolvente, este es el envolvente, o sea, lo que está en rojo es el envolvente, lo que está en azul es la señal modulada. Lo que pasa es que evidentemente como es mucho mayor la frecuencia que yo escogí, pues así se ve en la práctica. Las frecuencias, ¿no? Entonces, se ve claramente cómo es el envolvente, ¿no? Pero si hacemos un acercamiento en una parte de esta señal, pues ya empezamos a distinguir claramente. Insisto, lo que está en azul es la señal senoidal, es la portadora, y la envolvente es lo que estoy transmitiendo, mi señal de voz. En este caso tiene una componente de offset suficientemente grande para distinguir perfectamente. Y aquí se ve, ya empieza a distinguirse un pedacito más pequeño para ver la señal modulada. Y aquí está. Aquí está la portadora y la señal ya modulada, ya como los cambios, lo que está en rojo, pues es la señal de voz, pero si se dan cuenta, estamos hablando de una parte muy, muy pequeñita, precisamente por esto de la señal moduladora, que es de muy, muy baja frecuencia con respecto a la portadora. Entonces, si se dan cuenta que corresponde a este tipo de cosas, y así agarramos cualquier parte de la señal, pues ahí vemos perfectamente cómo está la envolvente siendo la señal que estoy transmitiendo y la señal modulada, ¿no? Entonces, perfectamente, ahí está. Entonces, así se ve una señal real. En la práctica, así se vería si ustedes captan la señal de AM de la radio, y así se vería, ¿no? Entonces, es muy interesante. Y el espectro ya de la señal modulada, pues se ve de esta forma. Pues, ¿qué es lo que vemos? Pues vemos la señal, pues lo que esperábamos, tenemos el espectro centrado de la señal moduladora centrado en la frecuencia de la portadora, pero ahora sí aparece explícitamente la portadora. Si nos acercamos en la parte positiva nada más del espectro, pues podemos ver prácticamente una componente
en la frecuencia que en este caso la portadora escoger 3 por 10 a la 4, o sea 30.000 Hz, o sea 30.000 Hz, o sea 10 veces más lo que originalmente tiene el ancho de banda de la señal. Entonces, pero no se distingue así como que aquí abajo está el espectro de la señal moduladora, se ve apenas, pero realmente si nos acercamos, pues ya aquí lo apreciamos mejor, lo que originalmente, y aquí está la portadora, que es gran portadora, con punto 5, se dan cuenta la potencia de esa portadora con respecto a la potencia de las bandas laterales. Estas son las bandas laterales, la banda lateral superior, la banda lateral inferior, es decir, lo que está centrado en FC, la banda lateral superior, y más adelante de FC hasta la frecuencia el ancho de banda, es decir, FC más, aquí sería FC más B, y aquí sería FC, y aquí sería FC menos B. Entonces, esta es la parte positiva, nada más. Recuerden que está también la parte negativa. Entonces, las bandas se definen sobre las dos, la parte negativa también. Entonces, es interesante ver cómo se ve. ¿Y qué pasa si yo cambio? Voy a cerrar estas para cambiar cierro las figuras. Voy a cambiar el índice de modulación, lo voy a aumentar, le voy a poner, si le pongo punto 2, pues será más pequeño, se verán los cambios de la portadora serán muy pequeños, pero le voy a poner 1 al índice de modulación, que es el máximo, o sea, sin tener sobremodulación. Entonces veamos el índice de modulación con 1 en este caso, y entonces tenemos la figura 1, pues bueno, la figura 1 pues tenemos la misma señal, el espectro de la señal moduladora, y ahora veamos la señal modulada, ¿no? Ya, pues ahora la idea es que no haya sobremodulación, pero que esté al máximo. Entonces aquí lo que hacen es que en este pedazo de señal se dan cuenta hay partes que se tocan prácticamente, que es el mínimo tocándose en esta parte, pero sin cruzarse por el cero. Entonces el offset está, voy a concentrarme en estas partes donde se tocan, para que vean la moduladora. Aquí están tocando más o menos, aquí se ve más que se tocan por acá. Entonces veamos por acá. Aquí se ve claramente, aquí por ejemplo hay términos que las dos envolventes se tocan, aquí no se tocan, que es lo que hemos visto. No se tocan, no se tocan, pero en esta parte se tocan, y veamos cómo están las envolventes tocándose. Aquí precisamente está llegando al límite, pero no hay cambios de fase. O sea, si se dan cuenta, aquí no hay cambios de fase. Si observan bien, aquí no hay. Voy a regresar. Voy a regresar a la parte que se están tocando. Pero en donde sí se están tocando, pues vemos claramente que nada más se tocan, pero no está ocurriendo un cambio de fase, como verán aquí. Entonces, si dan cuenta, la portadora viene y continúa con la misma fase. No hay ningún cambio de fase aquí. Están al máximo tocándose, pero no hay cambios de fase de 180 ni nada. Entonces, eso es lo que significa tener un índice de modulación igual a 1. Es decir, en algunos puntos la parte más pequeña de la señal, o sea, las amplitudes más pequeñas, precisamente están al máximo tocándose, ¿no? En algún momento. Pero no toda la señal, por supuesto, sino simplemente partes de la señal se están tocando, pero otras partes no están tocando. Entonces, se mantiene la idea de todos modos. Entonces, eso es lo que se llama el índice de modulación m igual a 1. Entonces, tenemos este tipo de cosas, y pues aquí pueden observar claramente cómo están las señales moduladas, ¿no? Y en el caso voy a cerrar estas, y en el caso de una señal senoidal, que era en el caso que empezamos, que es este caso, por ejemplo, pues igual, si aquí tengo el índice de modulación igual a, en este caso, punto 2, puse el índice de modulación. Entonces, tenemos aquí, pues tenemos la señal, la moduladora, pues la señal senoidal de baja frecuencia, la voy a cerrar. El espectro de la moduladora, pues ya sabemos cómo es, pues son impulsos localizados a la frecuencia de esta moduladora. Entonces tenemos los impulsos, en este caso es 100, no 110, es 110, les escogí a 110 y 110 de este lado. Entonces tenemos los impulsos a 100 y menos 100, 110 y menos 110. Ese es el espectro de la señal moduladora. Entonces tenemos y tenemos la señal modulada en doble banda lateral con gran portador. Si dan cuenta, pues los que les comentaba, cuando tenemos un índice de modulación muy pequeño, lo que pasa es que tenemos las variaciones de las portadoras en amplitud máxima y mínima, pues son relativamente pequeños. La portadora hace los cambios muy pequeños. Es deseable generalmente tener índices de modulación mucho más cercanos a 1 por la demodulación,
Pero bueno, esto pues también es posible de modular. Pero tenemos los cambios de la portadora, nunca se van a cruzar por cero, por supuesto. Entonces tenemos este tipo de cosas. Y en el caso del espectro de la señal modulada, pues nos aparecen, pues de lo que ya sabemos, el espectro de la señal moduladora se centra en la frecuencia de la portadora, que aquí está perfectamente. La portadora está en 1000 Hz, nada más le escogí 1000. Y aquí está 1100 Hz y 1000 menos 110, es decir, 890. Pero la portadora, si se dan cuenta, con punto 2 utiliza muchísima, la amplitud es muchísima, entonces seguramente la potencia también, porque evidentemente la amplitud está ligada con la potencia. Entonces, eso es lo que estamos diciendo, estamos gastando mucho para transmitir este offset en realidad, o esta portadora explícitamente en el espectro. Entonces, así se ve el espectro, si se dan cuenta, pues son los que matemáticamente obtenemos. Tenemos los impulsos, o sea, desplazamos el espectro de la moduladora y los centramos en la frecuencia de la portadora, positiva y negativa, y ahí aparece explícitamente la portadora. Entonces, por eso se llama doble banda lateral con gran portadora, repito. Y también podría cambiar el índice de modulación. Entonces, si cambiamos el índice de modulación, pues igual, si le ponemos, por ejemplo, 1, pues se ve igual que hace rato también. Aquí le pongo 1 y ya corro el programa y en ese caso, pues si se dan cuenta, 1 es lo máximo válido. Entonces tenemos lo mismo, nada más que ahora vemos la señal modulada y pues están tocando las envolventes, pero no hay cruces por cero, ¿eh? No hay cruces por cero, no hay sobremodulación, es lo que estábamos diciendo aquí. Tenemos esta señal perfectamente, no hay ningún cruce por cero. Entonces se están tocando, no hay cambios de fase de esta señal modulada. Entonces la portadora no cambia su fase, todo perfecto. Y lo interesante también de ese es que espectralmente, si se dan cuenta, en la figura que tenemos aquí, es que la potencia de la portadora, o la amplitud en este caso, porque todavía no hemos asociado la potencia, pero la amplitud disminuyó, es decir, la amplitud de las bandas laterales aumentaron. Si se dan cuenta, está a la mitad la amplitud de las bandas laterales con respecto a la portadora, que es lo máximo en relaciones que podemos encontrar. Quiere decir que cualquier otro índice de modulación, este es el índice de modulación igual a 1, entonces esto es lo máximo que tendremos de amplitud para unas bandas laterales. Cualquier otro índice de modulación, las bandas laterales se hacen más pequeñas, la portadora se hace más grande, si se dan cuenta. O sea, la relación de amplitud de portadora a bandas laterales siempre es muy grande. Entonces, este es el valor máximo que pueden tener, que es cuando vale m igual a 1. Aquí se ve que es la mitad de lo que vale la portadora. La portadora vale 1 en este caso, aquí y las bandas laterales 0.5. Se ve claramente cómo son la mitad, ¿no? Entonces es interesante de esta relación que hay de amplitudes, que se reflejará en lo que llamaremos relaciones de potencia, ¿no? Con eso termino esta parte de la simulación de MATLAB. Regreso a la presentación. Estábamos en esta parte que es el índice de modulación. Y bueno, pues te continúo con la presentación. Y ahora veremos entonces lo que es la potencia de la señal. Entonces ya vimos los espectros, pues ahora vamos a ver pues lo que hay con la potencia, ¿no? Evidentemente nos interesa la potencia. Y tenemos en este caso las dos señales. Vamos a ver el caso de las señales AM doble banda lateral con portadora suprimida y AM doble banda lateral con gran portadora, ¿no? Entonces en el caso de doble banda lateral con portadora suprimida que está indicado aquí, pues tenemos el producto de MDT por el coseno, no hay un offset, ¿recuerdan? Y la potencia de esto simplemente es la potencia de MDT por la potencia del coseno. Eso es una relación de potencias en este caso. Entonces la potencia de MDT lo vamos a definir como PM, y aquí está definida. Recuerden, PM es simplemente pues la señal moduladora, o sea, estamos hablando de señales que pueden ser general de potencia, en este caso, tendría que ser una señal de potencia porque su potencia no puede ser cero. En el caso de señales reales, pues es el caso. Entonces tenemos el caso de potencia entonces,
Sí, perdón, una disculpa. Pero bueno, entonces continuando con esta parte de la potencia, tenemos la potencia de la señal, calculada clásicamente. Entonces, entonces la potencia de la señal modulada, pues simplemente es el producto de esas potencias. Entonces, conocemos perfectamente la potencia de una señal senoidal y es pues simplemente un medio, aquí está indicado, ya sabemos, es la amplitud pico al cuadrado sobre 2, y la amplitud pico en este caso es 1. Entonces nos queda un medio de la potencia de la moduladora. Entonces la potencia de la señal de AM, doble banda lateral con portadora suprimida, pues simplemente es la potencia de PM entre 2. Entonces, esta es la relación de potencia. La señal de AM. Y de acuerdo con la relación de Parseval, es decir, cómo se distribuye esa potencia a lo largo de la frecuencia, pues simplemente lo que hacemos es la magnitud al cuadrado de eso, ¿no? Entonces, tenemos finalmente que la potencia de la señal modulada pues es PM sobre 2, es la potencia de la moduladora entre 2. Y cómo se distribuye, entonces si ustedes hacen el cálculo, pues si se dan cuenta, pues toda la potencia pues tendría que ser, si es PM, pues hay que distribuir, pues es equitativa la distribución tanto en la parte positiva como en la parte negativa. Entonces tendremos la potencia de la señal moduladora entre 4, o sea, es este valor de PB entre 2, aquí tendríamos PB entre 2, y en la parte negativa también tendríamos PB entre 2. Entonces tenemos la potencia de la moduladora entre 4 en la parte positiva y la potencia de la moduladora entre 4 en la parte negativa. Recuerden que aquí tendría que ser la densidad espectral de potencia de la señal modulada, que por eso pongo BAM de F al cuadrado. ¿Ok? Entonces, lo interesante es que si se dan cuenta, toda la potencia se concentra precisamente en las bandas laterales. Esa es la parte interesante. Toda la potencia está en las bandas laterales. No hay ninguna potencia en la frecuencia de la portadora porque no aparece explícitamente la portadora espectralmente. Entonces tenemos este detalle, ¿no? de la potencia, que es fundamental. Por eso este esquema, bueno, ahorita mencionaré por qué. Entonces veamos, existe lo que se llama la eficiencia en la transmisión eta. Aquí está indicado. Vamos a empezar con la letra griega eta. Entonces, como el porcentaje de eta es simplemente la potencia de las bandas laterales, la potencia total en las bandas laterales, aquí, en las bandas laterales, entre la potencia total de la señal modulada. Y eso lo multiplicamos por 100 y eso nos da un porcentaje de eficiencia en la transmisión. Entonces, en el caso de AM doble banda lateral con portadora suprimida, pues tenemos las potencias en las bandas laterales, como le mencioné, pues la potencia en las bandas laterales en cada banda lateral, aquí en la parte positiva, pues simplemente es la potencia de la moduladora entre 4, pero también la otra parte sería la potencia de la moduladora entre 4. Hay que tomar la parte positiva y la parte negativa. Entonces tenemos que la potencia en las bandas laterales pues simplemente es PM entre 4 más PM entre 4, la parte positiva, la parte negativa. Y entonces tenemos la potencia de la señal modulada. Si regresamos, pues la potencia de la señal modulada pues es la misma. Pues es simplemente PM entre 4 más PM entre 4, es decir, PM entre 2. Esa es la potencia en las bandas laterales. Entonces, perdón, la señal modulada. Entonces, pues es exactamente lo mismo. Si se dan cuenta, la banda lateral, las bandas laterales positivas, las bandas laterales negativas y la potencia total de la señal modulada, que es PM entre 2. Pues es simplemente por 100, pues nos da el 100%. O sea, es la máxima eficiencia que se puede obtener con este tipo de transmisión. Entonces, AM doble banda lateral con portadora suprimida es lo mejor que hay. Por eso se utiliza actualmente en las comunicaciones inalámbricas, insisto, Bluetooth, Wi-Fi, lo que sea. Aunque transmitamos señales digitales, no estamos transmitiendo una señal analógica, pero estamos transmitiendo señales digitales. Pero la eficiencia en la transmisión es al 100%, como se define la eficiencia. Pero ¿qué pasa en el otro caso, en AM doble banda lateral con gran portadora? Pues tenemos aquí la expresión. Recuerden, tenemos ahora, ya habíamos dicho que tenemos la misma esquema de bandas laterales, pero además tenemos la portadora claramente integrada en el espectro. Entonces, desde el punto de vista de potencia, pues sería la potencia de las bandas laterales
más la potencia de la portadora. Entonces ahora si se dan cuenta, pues tengo exactamente la potencia de las bandas laterales, que ya era la potencia de la moduladora entre 2 que habíamos obtenido anteriormente, pero ahora aparece la potencia de la portadora. La potencia de la portadora es, recuerden, la amplitud pico al cuadrado sobre 2. Entonces en este caso es la amplitud pico es el offset A al cuadrado sobre 2. Entonces, entre más grande sea el offset, o sea, entre menor sea el índice de emulación, porque se dan cuenta cuando ustedes aumentan el offset, el índice de emulación disminuye, aumentan la potencia de la señal de la portadora, aparece explícitamente. Por eso cuando dibujé un índice de emulación pequeñito, la portadora era enorme, y cuando era un índice más cercano a 1, la potencia de la portadora disminuye, porque el offset es más pequeño. En realidad este A es más pequeño, entonces esta potencia va a disminuir cuando el offset es más pequeño, es decir, cuando el índice de emulación es más cercano a 1. Es una relación inversa en realidad. Entonces, pero sin embargo tenemos siempre la potencia de una AM doble banda lateral con portadora suprimida más la potencia de la portadora. Ese es el problema. Estamos gastando potencia estrictamente al poner este offset aquí. Estamos gastando mucha potencia. ¿Y qué pasa con la eficiencia de esta señal? Pues la eficiencia, bueno, aquí está explícitamente lo que acabo de mencionar, de acuerdo a la relación de Parseval. Ahora tenemos la potencia en las bandas laterales, claramente dada por este PM sobre 2, se distribuye en PM sobre 4 en la parte achurada. Uh-huh. Y tenemos explícitamente A cuadrada sobre 2, que se va a distribuir en esos dos impulsos como A cuadrada sobre 4 y A cuadrada sobre 4. Recuerden que la suma de esta potencia debería darles A cuadrada sobre 2. Entonces A cuadrada sobre 4 y A cuadrada sobre 4. Entonces se distribuyen las bandas laterales, pero además en la portadora también directamente al agregar ese offset. Entonces eso es un problema de eficiencia. Si hacemos el problema de la eficiencia, pues tenemos, recuerden, la eficiencia se define como la potencia en las bandas laterales, pues eso no cambia, potencia PM entre 4, PM entre 4, que era lo mismo que teníamos en el otro caso de AM, entre la potencia de la señal modulada, es decir, tenemos que calcular, además de la potencia que está en la banda achorada, tenemos también la potencia de estos impulsos centrados en la frecuencia de la portadora, es decir, sumarle A cuadrada sobre 4 y A cuadrada sobre 4. Entonces aquí está A cuadrada sobre 4, A cuadrada sobre 4 correspondiente a la potencia de la portadora, que es A cuadrada sobre 2 en realidad, más la potencia de la señal moduladora sobre 2. Entonces, todo esto es la potencia total distribuida de la señal modulada, doble banda lateral con portadora, distribuida a lo largo de la frecuencia. Todas las potencias consideradas están aquí indicadas, aquí por partes, para que se entienda más o menos. Entonces sería, haciendo la suma, pues sería simplemente PM sobre 2, y abajo nos quedaría cuadrada sobre 2 más PM sobre 2 por 100. Y simplificando, pues si te dan cuenta el 2 se va, pues nos queda el porcentaje, sería PM entre A cuadrada más PM. Si quitamos el nivel de offset, lo ponemos en 0, que era el caso de doble banda lateral con portadora suprimida, pues tenemos el 100%, es lo que ya habíamos obtenido. Sin embargo, esto se va reduciendo, si se dan cuenta, cuando aumentamos el nivel de offset. El nivel de offset, entre más grande sea el nivel de offset, es decir, entre más pequeño sea el índice de modulación, porque esa es la realidad, es una relación inversa. Entonces, más grande el nivel de offset, menor el nivel de índice de emulación, y la eficiencia disminuye. Ahí sí disminuye con el índice de emulación, porque esto se va a hacer más grande, entonces esto va a ser más pequeño, entonces esta relación va a ser más pequeña. Entonces, pues en este esquema, si se dan cuenta, que no puede valer nunca 100%, como el caso de doble banda lateral con portadora suprimida. Nunca, la única forma que valga 100%, pues tendría que ser el offset igual a 0, pero eso pues ya no tendríamos doble banda lateral con gran portadora, sino tendríamos el otro esquema. Entonces, ese es un problema. Haciendo nada más un pequeño análisis, bueno, aquí está indicado el caso de un tono específico y el índice de modulación y la potencia, ¿no? Entonces, en el caso de un tono, pues ya aquí está dada la expresión, ya habíamos dicho, podíamos escribir, recuerden, ese tono en función del índice de modulación como A entre corchetes 1 más M, que es el índice de modulación, coseno de 2 pi fm de t. Recuerden que el índice de modulación simplemente está definido como el AM entre A, es decir, la amplitud pico de este coseno entre el nivel de offset en el cual estamos sumando la señal.
moduladora. Entonces, y lo demás, haciendo la transformación, pues tenemos, pues simplemente ahora la transformación nos queda en función del índice de modulación. Uh-huh. Y el espectro, bueno, el espectro siempre es el espectro de la moduladora centrado en la frecuencia del aportador y aparece la amplitud de la aportadora. Esa no, si se dan cuenta, pues eso no cambia. Lo que cambia aquí en función es realmente en función del índice de modulación. Se dan cuenta los valores asociados a la moduladora o a las bandas laterales ahora están en función del índice de modulación, que queda m cuadrada a cuadrada sobre 16, todos estos. Y los valores correspondientes a la frecuencia del aportador es a cuadrada sobre 4, que era igual que el anterior caso, nada más que sin expresar el índice de modulación. Aquí está expresado como el índice de modulación. Recuerden que las anteriores estaban expresados como AM, la amplitud pico, pero lo podemos regresar de todos modos porque M está en función de AM y entre A, entonces y eso al cuadrado, pues eliminaría este A cuadrada en realidad. Nos quedaría exactamente lo mismo que originalmente habíamos obtenido, nada más que aquí en función del índice de modulación, ¿qué es lo que podemos obtener? Pues la eficiencia, las potencias, y es lo que hacemos. Entonces, en el caso de eso, la eficiencia de transmisión, si observan bien, pues simplemente sería sumar las bandas laterales, que sería este m cuadrada a cuadrada sobre 16 y multiplicarla por 1, 2, 3, 4 impulsos. Ajá, entonces sumar esas 4 y después entre la potencia de la señal modulada, entonces ya sumar otra vez esos 4, pero además agregarle los impulsos que están en la frecuencia de la portadora, es decir, a cuadrada sobre 4 y a cuadrada sobre 4. ¿Qué es lo que está indicado aquí? M a cuadrada sobre a cuadrada de 16 multiplicado por 4 son las bandas laterales, y tenemos las bandas laterales otra vez aquí, pero tenemos los impulsos en la frecuencia de la portadora, entonces a cuadrada sobre 4 por 2, haciendo simplemente la operación. Pues arriba nos queda m cuadrada a cuadrada sobre 4 y abajo nos queda a cuadrada sobre 2 más m cuadrada a cuadrada sobre 4. Simplificando esto, sería 2 veces esto, y ya puedo eliminar el 4. Entonces me queda m cuadrada a cuadrada sobre 2a cuadrada más m cuadrada a cuadrada por 100. Entonces, si se dan cuenta, el máximo índice de modulación que podemos tener es m igual a 1. Si le ponemos igual a 1 aquí, entonces nos queda a cuadrada y aquí nos queda a cuadrada se va toda a cuadrada, si se dan cuenta. La cuadrada se va en realidad. Y nada más nos queda función de m, en realidad sería m cuadrada entre 2 más m cuadrada. Si se dan cuenta, la cuadrada es un término que podemos eliminar, entonces nada más nos podría quedar todo esto m cuadrada entre 2 más m cuadrada. Entonces cuando le ponen igual a 1, pues sería 1, 2 más 1 sería 1/3 multiplicado por 100, es decir, tienen máximo un 33% de 1/3, nada más, un 33%, ahí le puse 30, pero en realidad es un 33% de eficiencia cuando m es igual a 1, o sea, es cuando se acuerdan cuando la amplitud de la portadora, amplitud, no potencia, la amplitud es el doble de la amplitud de las bandas laterales. Entonces, cuando estamos hablando desde el punto de vista de potencia, pues eso es impresionante, ¿no? La eficiencia que tienen las señales de radio no pasa del 30% en realidad, porque tienen que cuidar que no haya, trabajan cercano a 1, pero no son 1 necesariamente. Entonces, la eficiencia en la transmisión de AM comercial, por ejemplo, pues es muy malo, en realidad. A diferencia de los transmisores de AM doble banda lateral con portadora suprimida de señales digitales en los canales inalámbricos, es decir, Wi-Fi, Bluetooth, etcétera, ¿no? Entonces es muy interesante esta parte, cómo nos mide, cómo en aquel entonces no se podía hacer de otra forma por la demodulación, insisto, que veremos más adelante. Y bueno, y con esto pues concluyo la presentación. La próxima clase veremos ejercicios que involucren todos estos conceptos, tanto de AM doble banda lateral, comportadora suprimida, índices de modulación, potencias, etcétera, ¿no? Entonces debemos ser capaces de calcular cualquier de los problemas. Entonces la próxima clase será dedicada únicamente a resolver algunos problemas explícitamente. Bueno, gracias por su atención y con eso concluyo esta presentación. Hasta luego.